Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a explicarles, mis compañeros y yo, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, acerca de este interesante tema, el cual es la cadena respiratoria. Espero les agrade y disfruten mucho el video. Analicemos qué sucede con el metabolismo oxidativo. Veamos. Primero debemos recordar que oxidar significa remover electrones. En el caso de la glucólisis, cuando la glucosa es oxidada se obtienen electrones que van a ser captados por el NAD para generar NAD más protones. Entonces, al final de la glucólisis obtenemos dos piruvatos, los cuales van a ser introducidos a la mitocondria para que se puedan descarboxilar oxidativamente y obtengamos tanto acetilcoenzima A como NAD. Esta acetilcoenzima A alimentará el ciclo de Krebs por cada molécula de glucosa, darán 2 vueltas del ciclo de Krebs y también obtendremos electrones en forma de NAD, FAT2 y al igual que en otras vías metabólicas. Como por ejemplo la beta-oxidación, que es la oxidación de los ácidos grasos, también obtendremos más NAD y más FAT2. Los cuales serán utilizados para alimentar a la cadena respiratoria. Esta se encargará de aceptar todos los electrones que se han obtenido para ser entregados al oxígeno y poder obtener más energía. De tal manera que esta se encargará de la regeneración del NAD y del FAT al entregar los electrones al oxígeno. También podemos obtener más electrones por medio de otras vías metabólicas, como por ejemplo de la oxidación de aminoácidos. Analicemos entonces cuáles son los elementos de la cadena respiratoria. En primer lugar, tenemos al NAD deshidrogenasa, en segundo al succionato deshidrogenasa, que también es una enzima del ciclo de Krebs, en tercer lugar la ubiquinona, citocromo C, oxidorreductasa y por último encontramos al citocromo C oxidasa. Cada uno de estos posee ferrosulfoproteínas y grupos prostéticos, como por ejemplo grupos FMN para el complejo 1, grupos FAT para el complejo 2 y grupos HEMO para los complejos 3 y 4. Cabe recordar que la ubiquinona no es un complejo, sino un elemento móvil y rápido, como un puente, entre los elementos grandes de la cadena respiratoria. Hola, me llamo Mario y les voy a explicar cómo funciona la cadena respiratoria, la cual se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. Todo comienza cuando el complejo 1 toma electrones provenientes del NADH más protones por medio de la oxidación. Estos electrones serán transferidos a la ubiquinona, generando el NAD en su forma oxidada. Esto libera tanta energía que impulsará el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Posteriormente, el complejo 2 tomará estos electrones provenientes del FADH2
para generar FAD por medio de la oxidación. Los electrones serán transferidos a la ubiquinona para generar ubiquinol. El ubiquinol se acercará rápidamente al complejo 3. Para que éste tome sus electrones y los transfiera a los citocromos C, que también hay que recordar que tienen grupos hemo. Cada citocromo recibirá un electrón. Esto también genera mucha energía, que será utilizada para bombear 4 protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Los citocromos C se desprenden del complejo 3 y viajan al complejo 4, el cual tomará estos electrones para ser transferidos al oxígeno, que formará agua debido a los protones que hay en el medio. Este proceso también genera mucha energía, que será conservada mediante el bombeo de 2 protones hacia el espacio intermembrana. Esto último hará que se genere un gradiente electroquímico, en donde en el espacio intermembrana tenemos una mayor concentración de protones y por ende un pH ácido y cargas positivas, que al ser comparado con lo que se encuentra en la matriz mitocondrial, hará que los protones quieran regresar a la matriz, pero esto solo será posible por medio del complejo ATPasa. De manera resumida, el transporte de electrones sirve para generar energía potencial y llegar finalmente a la síntesis de ATP. Si se observa el dibujo, veremos cómo el complejo 1 bombea 4 protones, el complejo 2 no bombea protones, el complejo 3 bombea 4 protones, el complejo 4 bombea 2 más y se genera el gradiente electroquímico. Un punto muy importante de mencionar es que cada vez que 4 protones regresen a la matriz, se generará suficiente energía para que se fosforile un ADP y se obtenga posteriormente un ATP. Existen diferentes sustancias que pueden bloquear a los diferentes complejos, provocando la falla del proceso debido a que el transporte de electrones y la síntesis de ATP se encuentran acoplados. Algunos ejemplos de estos son los siguientes. Entre los inhibidores del complejo 1 se encuentran la metformina, la rotenona y los barbitúricos. Entre los inhibidores del complejo 2 se encuentra el malonato, que también es un inhibidor del ciclo de Krebs. Entre los inhibidores del complejo 3 se encuentran la antimicina y el monóxido de carbono. Entre los inhibidores del complejo 4 se encuentra el cianuro. Entre los inhibidores del complejo 5 se encuentra la oligomicina. Otro punto muy importante es que si se bloquea el complejo 5, se bloquea todo el proceso de transporte de electrones y el bombeo de protones. Y si se bloquea cualquier punto de la cadena respiratoria, simplemente se detiene la síntesis de ATP. Yo soy Diana y les voy a hablar acerca de los desacoplantes de la fosforilación oxidativa. Estos permiten que el proceso siga funcionando aunque se haya bloqueado alguno de los complejos. Estas sustancias trabajan de una forma particular ya que permiten el transporte de electrones y el bombeo de protones, pero no hay una síntesis de ATP.
Un ejemplo claro de estos desacoplantes es el dinitrofenol, el cual es una molécula liposoluble que también está inmersa en la membrana interna de la mitocondria y permite el retorno de los protones a la matriz mitocondrial, de tal manera que se rompe el gradiente electroquímico y los protones pierden la energía potencial para regresar por la ATPasa y lograr la síntesis de ATP. El dinitrofenol, por otro lado, incrementa el transporte de electrones por la baja de ATP, incrementa el bombeo de protones por el espacio intermembrana, incrementa el consumo de oxígeno y activa las vías oxidativas, pero no hay síntesis de ATP. Como dato interesante, esta sustancia fue utilizada para perder peso en el siglo pasado. Otra sustancia que es un desacoplante natural es la termogenina, que se encuentra en la mitocondria de la grasa parda, la cual permite el retorno de los protones sin síntesis de ATP. Esta sustancia es un tipo de ATPasa modificada. Ahora analicemos el rendimiento energético que nos da la oxidación completa de la glucosa. Recordemos que la glucólisis nos genera 2 ATP en la fosforilación a nivel de sustrato, 2 NADH más 2 protones. El piruvato se descarboxila oxidativamente y nos permite la formación de 1 NADH. En este caso, como son 2 piruvatos y 2 coenzima A que se generan, obtendremos 2 NADH más H+. Luego cada acetilcoenzima A alimenta el ciclo de Krebs, por lo que se obtiene 3 NADH más H+, un FADH2 y un GTP, que puede ser utilizado para la síntesis de ATP. Recordemos que el ciclo de Krebs da 2 vueltas porque son 2 acetilcoenzima A que se han generado. Cada vez que son retornadas 4 protones a través de la cadena respiratoria, desde la ATPasa en el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial, se obtiene energía suficiente para sintetizar un ATP. Por lo tanto, 4H+ es igual a un ATP. Esto nos permite que al alimentar la cadena respiratoria desde el complejo 1 se generen 10H+ para obtener 2.5 ATP. Y por cada FADH2 que entrega electrones a la cadena respiratoria que entra a nivel de complejo 2, se genera 1.5 ATPs. Y por último, cada NADH genera 2.5 ATP. Al hacer los cálculos de lo que se genera en cada complejo, considerando que hay fosforilación a nivel de sustrato, 2 ATP directos de la glucólisis y un ATP a nivel del ciclo de Krebs, obtendremos 10 ATP por vuelta del ciclo de Krebs, más 10 ATP de los NADH por la descarboxilación oxidativa del piruvato y de la glucólisis. Obtendríamos un total de 32 ATPs, los cuales se generan cuando la glucosa se oxida de manera aeróbica hasta CO2 y agua.